todos, bienvenidos a Voces de Libertad, esta fantástica serie de tertulias y de conversaciones organizadas por Caminos de Libertad. Han sido muchos ya los conversatorios que hemos tenido, ¿no? Esta fantástica serie de tertulias pues, ha tocado infinidad de temas: derechos civiles, empresa, medio ambiente, cuestiones laborales, la cuestión sanitaria en la crisis del COVID. Hoy nos toca un tema que definitivamente es de gran importancia, ¿no? El estado de los derechos humanos en el mundo a día de hoy, en este periodo pospandemia. Y como es costumbre, siempre lo digo, pero es que es así, nuestros tertulianos y amigos pues tienen un elevado nivel académico, como es costumbre en esta casa, disfrutaremos nuevamente de un panel de lujo, ¿no? En el panel contamos con la presencia de Luis de la Barrera, coordinador y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fundó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, del que fue director general, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la que fue el primer presidente. El académico, el investigador, el intelectual Luis de la Barrera pues ha publicado infinidad de textos e investigaciones, ha trabajado como visitador penitenciario y, en definitiva, lleva una vida comprometido con la defensa de los derechos humanos. También tenemos en la mesa a Jesús María Alvarado, por el que siento mucho aprecio, es compañero en nuestra querida Universidad Francisco Marroquín, es director de la Escuela de Posgrado de esa casa de estudios en Guatemala. Obviamente, a lo largo de su carrera, desde Venezuela, luego durante estos últimos años en Guatemala, ha desarrollado una amplia labor, tanto docente como investigadora, en los campos del derecho constitucional y del derecho administrativo. Sus líneas de investigación incluyen teoría de la Constitución, historia constitucional y derecho constitucional comparado. También contamos en la mesa con Rubén Darío Cuéllar, en la actualidad embajador de Bolivia ante la ONU, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia. En 2005 fue nombrado prefecto y comandante general del Departamento de Santa Cruz y, en definitiva, también es una persona, un intelectual, defensor de las ideas de la libertad y un individuo comprometido con la defensa de los derechos humanos. Y por último cierra la mesa Carlos Gueder, vinculado a CEDICE desde 1996. Sus áreas de investigación más destacadas pues tienen que ver con la definición, medición y todo lo que es establecimiento y análisis de resultados de la libertad económica, el estudio y funcionamiento de mercados financieros y su vínculo con el crecimiento económico, todo lo que tiene que ver con política fiscal, y a lo largo de su vida pues ha trabajado sobre la maldición de los recursos naturales y otro tipo de cuestiones de gran interés. Como pueden ver, un panel, una mesa muy plural, una mesa yo creo abierta al debate y al diálogo el día de hoy sobre este tema tan importante que es el estado y la situación de los derechos humanos. ¿Qué decir de la metodología, ¿no? Pues nuestra metodología, honestamente, es muy sencilla. Yo lanzaré 3 preguntas a lo largo de esta hora a los miembros de la mesa y la idea es que cada uno intervenga durante 4 minutos aproximadamente, ¿no? 4 o 5 minutos como máximo, para que en una hora podamos cerrar esta fantástica serie, esta tertulia incluida en la serie de tertulias, ¿no? Al final ya saben que el Internet obliga y cuando pasamos de una hora, pues digamos que el evento pierde interés, ¿no? Aquellos que nos observan, pues disfrutan eso, 50, 55, 60 minutos. Entonces, bueno, yo voy a controlar los tiempos y pido disculpas de antemano si soy un autoritario benevolente, ¿no? Y paso de 4 o 5 minutos y sencillamente abro el micro y digo, por favor, ya llevan 5 minutos y tal, ¿no? Y la primera pregunta, que es una pregunta, pues... es una pregunta genérica, ¿no? Para ir un poco del contexto general o particular. Desde su punto de vista, ¿cómo ha sido la evolución de los derechos humanos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? Estamos en la actualidad, pues,
siendo conscientes de que dicha evolución ha sido positiva, existen áreas problemáticas. ¿Cómo observan, digamos, la cuestión de los derechos humanos en nuestro tiempo, ¿no? Y le vamos a dar la palabra pues, al profesor Luis de la Barreda, si quiere comenzar. Bienvenido, don Luis, es un gusto tenerla aquí. Buenos días, agradezco mucho la invitación para participar en este coloquio de Caminos de la Libertad. Y quiero aclarar que ya no soy coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, porque mi gestión terminó en diciembre. Actualmente me reincorporé al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Los derechos humanos están siendo afectados de una manera muy seria por el populismo. El populismo está atentando contra la democracia y los derechos humanos. En aquellos países donde han llegado al poder gobiernos populistas, los derechos humanos y los principios propios de la democracia, las libertades democráticas, la división de poderes, el ejercicio de las actividades de los organismos autónomos se ha puesto en verdadero riesgo y se ha visto afectado. Tenemos hoy en México, tenemos hoy en América Latina, perdón, una dictadura que llegó al poder. No estoy hablando de la dictadura cubana, que esa es una dictadura que lleva muchos años. Estoy hablando de una dictadura en la que el gobierno llegó al poder mediante el voto popular y luego se ha mantenido ahí con base en la represión y en fraudes, que es la dictadura de Venezuela. Y sorprendentemente, a pesar de la tragedia humanitaria que se ha vivido desde hace varios años en Venezuela, a pesar de la diáspora de 5 millones de venezolanos, hay gobiernos en América Latina que parecen inspirados en este modelo, en el modelo chavista. Y uno de los casos, que es el que yo vivo muy cercanamente, es el del gobierno mexicano. El gobierno mexicano que ha atentado seriamente contra los organismos constitucionales autónomos, que ha presionado a los jueces para que se dobleguen a su voluntad y que ha atacado de una manera que nunca habíamos visto a los periodistas independientes. Muy bien, muchas gracias por sus palabras. Le damos la palabra en segundo lugar a don Rubén Cuéllar. Don Rubén, bienvenido, muchísimas gracias por su participación. Ahora sí, disculpen, tenía el micrófono. Ahora sí. Muchísimas gracias, es un privilegio poder participar con todos ustedes. Bueno, yo también tengo que aclarar de que no estoy en ejercicio de Derechos Humanos y Justicia, es un cargo al que tengo que renunciar para hacerme cargo de la Embajada de Bolivia ante Naciones Unidas. Pero bueno, nos podemos cambiar el hábito, pero la formación y el compromiso continúa. A ver, la pregunta que tú haces es muy interesante, ¿no? Porque al final del día los derechos humanos parecería que iban consolidándose en cuanto a su vigencia y su respeto. Sin embargo, en el último tiempo, vamos a decir a fines de la última década del siglo pasado, hay todo un movimiento que comienza en América Latina, que tiene repercusiones en todo el mundo, pero que se inicia en América Latina, que a través del secuestro de la democracia se trata de imponer una categorización de derechos diferente a la que nosotros conocemos. Mi país ha vivido 14 años de esa experiencia que bajo el nombre de socialismo del siglo XXI trató de renombrar muy a la usanza de lo que fue la Revolución Francesa y el socialismo,
tratando de cambiar todas las instituciones y tratando de imponer una nueva nomenclatura de derechos humanos, dejando los derechos, dejando la esencia de los derechos humanos fuera, porque los derechos humanos están pensados en función de la persona humana, de su dignidad, ¿no? Entonces, los derechos mal llamados derechos colectivos trataron de ser impulsados bajo relatos armados por ellos en cuanto a los derechos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, derechos que nosotros obviamente compartimos plenamente, ¿no? Categorizar unos derechos más bien de corte sindical, que al no pertenecer a una persona, son usados mucho para ejercer coerción, para ejercer una serie de otras medidas. Bueno, este socialismo del siglo XXI, que ha tenido su máxima representación en Venezuela, que hoy por hoy todavía lo vive Nicaragua, ha retornado de alguna manera a la Argentina, tiene unas consecuencias muy serias porque usa una forma de populismo muchísimo más, vamos a decir, irresponsable, si el término corresponde, para el ejercicio del poder en detrimento, en contra de la deconstrucción de todos los conceptos que hasta hoy habíamos logrado afianzar sobre respeto a la dignidad humana, respeto a los derechos y a la libertad. Muchas gracias. Perdón, en este momento le pasamos la palabra, porque ahora fui yo el que tenía el micrófono muteado. Le pasamos la palabra a Carlos Guedes. Gracias por la invitación, espero me oigan bien. Y bueno, no, un privilegio estar con un panel donde hay personas que han trabajado tan activamente por los derechos humanos. Menciona un poco cómo ha sido la evolución. Yo diría que la evolución, a mi juicio, hemos tenido durante las últimas décadas hitos institucionales donde se han consagrado los derechos humanos y ha habido toda una serie de iniciativas globales para buscar de protegerlos. Ahora pues sí comentemos algunas tendencias. La primera tendencia o la pregunta que yo lanzaría es ¿quién protege esos derechos humanos? O sea, ¿quién los garantiza? ¿Quién los instrumenta? ¿No? Normalmente, dependiendo de la visión que tengas, podrías tener la sensación de que el Estado habría de proteger esos derechos humanos, lo cual yo creo que podría ser un error de concepto, porque si hay algo que es claro, y lo apuntaría pues como una tendencia dentro de lo que preguntamos de la evolución de los derechos humanos, es que has tenido una serie de cambios que hacen que los propios ciudadanos tengan que ser defensores de esos derechos humanos entre sí. ¿Cuáles son esos cambios? Primero, un cambio tecnológico. Yo creo que hoy en día el acceso a conectividad por Internet, que fundamentalmente es por celulares, porque la mitad de la población no tiene Internet, pero por lo menos el celular sí es un instrumento bastante usado, es lo que nos permite lo que hemos visto recientemente, ante cualquier abuso policial, sea en Estados Unidos, sea en Colombia, sea en Chile, sea en mi sufrido país, yo soy venezolano. Tú tienes la capacidad de reflejar eso inmediatamente, colocarlo en los medios, denunciarlo. Yo elogiaría como parte de las tecnologías para proteger derechos humanos ese hallazgo. Otro tema importante, yo creo que ha habido un efecto de decepción. Cuando cae el bloque soviético, a inicio de los 90, pues aquella tesis de Fukuyama, del último hombre, que la historia converge hacia el liberalismo, con tristeza parece no haberse confirmado. Hoy en día vemos quizás un problema que es el siguiente. Yo diría que la definición de los derechos humanos es otro tema que ha evolucionado. ¿Quién los define? Pues tenemos unas convenciones globales, digamos que desde esa tradición de la Revolución Francesa tenemos los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? De por lo menos tener libertad de expresión, tener libertad de reunión, etc. Parecería ser que hay un acento creciente
hacia un derecho de igualdad o de equidad. O sea, es un término que quizás hay que aterrizarlo. Hay una presión, creo que podemos verla pues, en los medios y en distintas publicaciones, pero cada vez más una tendencia hacia ese problema. Finalmente, el tema de Venezuela, pues lo recogemos, creo que seguramente mi compatriota Jesús María Alvarado lo elaborará también, entonces ahí no me detengo mucho. Yo creo que cerrando, el tema ahora del coronavirus, de la epidemia del COVID-19 coronavirus, nos tiene que también traer a preguntarnos temas sobre derechos humanos. Y yo creo que la principal pregunta es el derecho de libertad. Creo que durante toda esta pandemia se está cuestionando algunos derechos humanos, no solo por este tema de las protestas que ha sido tan reciente para proteger minorías, todo esto de Black Lives Matter, etcétera, sino que surge un nuevo problema, o sea, cómo bajo el argumento de proteger tu derecho a la salud puedes tener intromisión del Estado en restringirte, incluso usando la tecnología. Entonces yo creo que ese punto, vamos a ver cómo lo debatimos y acá tenemos, y me agrada que tenemos gente que ha trabajado por esto muchos años y que lo ha vivido, pero es una pregunta que yo lanzo. ¿Será que van a cambiar los conceptos? ¿Será que bajo el argumento del derecho a la salud estamos generando otro tipo de intervención, sobre todo estatal, nueva? Y bueno, creo que estoy dentro del tiempo y no, muchas gracias. Aquí tomando notas y aprendiendo con ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y por último, para cerrar esta primera ronda, Jesús María, qué gusto tenerte aquí, saludarte, un placer. Un gusto, Eduardo, y un gusto estar aquí con todos ustedes. Es un placer. Saludos desde aquí, desde Guatemala. Yo diría que en términos generales, la evolución ha sido positiva, en términos generales. Es decir, pasamos de una época en la cual esos derechos humanos estaban consagrados, a lo mejor formalmente, en muchas de las constituciones latinoamericanas, al menos en su primera generación, como decía el embajador Cuellar. Es decir, estaban ahí consagrados, pero no había posibilidades, a lo mejor, de hacerlos cumplir. Y luego, cuando se dan los acontecimientos en Europa con la Segunda Guerra Mundial y el término de ella, se consagran los grandes tratados, convenios y pactos internacionales en materia de derechos humanos. Yo creo que fue un hito importante que de allí, de ese paso hasta ahora, hemos disfrutado mayores derechos, mayores libertades. Ahora, frente a eso también hay peligros, diría yo, Eduardo. Es decir, y en la discusión, creo que la importación a veces de ideas de otros países en nuestro contexto en América Latina siempre ha sido a veces un poquito desastroso. Es decir, lo que en Europa luego fue un largo proceso de afianzamiento de derechos individuales y luego ciertas exigencias por derechos sociales. Y a eso acompañado la revolución industrial y eso acompañado de exigencias institucionales importantes en Europa. Permitió lo que llaman en Europa sus estados sociales, democráticos y de derecho. En América Latina, básicamente, esa importación fue a trocha y mocha, como dicen en mi país. Entonces, fue básicamente países, para no generalizar, pero diría que en buena medida en toda América Latina, sin estados de derecho fuertes, sin democracias realmente consolidadas, y entonces, frente a esa institucionalidad débil, imitar una cantidad de derechos colectivos y sociales sin estructura económica favorable al mercado que los pudiera soportar. El resultado ha sido que ni tenemos, en términos generales, me parece a mí, estados de derechos consolidados, con derechos individuales bien garantizados, y mucho que menos derechos sociales que son verdaderamente una propaganda gubernamental que solamente sirve de excusa para limitar más derechos individuales. Frente a eso, también tenemos sistemas institucionales, decía ahí mi compatriota también. Podemos decir que en términos positivos se puede decir que tenemos un sistema de protección de derechos humanos que tiene sus problemas, que tiene sus ventajas, dependiendo del momento histórico y las personas que lo conformen, pudiéramos decir que hemos tenido sus momentos de luz y gloria. Pero yo creo que una de las cosas que a mí más me preocupa mucho y para la conversación es el cuestionamiento real que se está haciendo ya en el mundo a los derechos humanos en sí. Es decir, frente a el desgano que hay, la incredulidad, el no tener ganas a nada, como diría Junger, el escritor, ha hecho que se ponga como en entredicho muy fuerte la propia categoría de derechos humanos. Y eso va acompañado de un cierto desgano por la democracia, de un desdén incluso por los principios liberales. Entonces yo creo que la amenaza mayor es
ya ni siquiera una discusión entre derechos individuales y derechos sociales, que yo creo que es valiosa e importante, sino es de verdad, o sea, estamos convencidos de que los derechos humanos tienen un lugar en el futuro, porque de lo contrario, la discusión se movería a otro lugar. Y creo que esa es una de las cuestiones que está pasando en la región, ¿no? Muchas gracias, Jesús María. Bueno, de la mano de esta primera ronda de intervenciones, yo creo que la segunda pregunta es una pregunta pues marcada por la coyuntura, ¿no? Lo comentaba en cierto sentido también Carlos, ¿no? ¿Representa la crisis, la pandemia que estamos viviendo, una amenaza a la estructura de derechos humanos? ¿Se encuentran en riesgo en este momento? ¿Hay más riesgo en este momento resultado de la crisis? Definitivamente hay mucha gente que ve pues las medidas que se han tomado en algunos países ve como una amenaza a la estructura de derechos y libertades individuales de las personas, ¿no? Entonces, es la crisis quizás una ventana de oportunidad para quizás debilitar más todavía esa estructura de derechos humanos, ¿o no? Y por motivos de tiempo, que me consta que el embajador Rubén Cuéllar pues tiene otras intervenciones, pues en esta segunda ronda ya le damos la palabra y ha sido un placer tenerla aquí con nosotros pues el tiempo que ha podido estar. Gracias por dejarnos un espacio en su agenda. Otra vez, somos víctimas del micro. Les agradezco y les pido mil disculpas. Lo que pasa es que los tiempos acá se acortan y una intervención que debía hacer esta tarde, por ausencia de varios representantes, me toca hacerla en los próximos 15 minutos. Me parece excelente la provocación que nos hacía Alvarado, José María, ¿no? O José Miguel. Jesús. Jesús María. No le alcancé nunca a Jesús. Porque al fin y al cabo, a ver, yo creo que la sensación de desasosiego que nos produce la limitación a los derechos humanos que se ve en gran medida ahora producto de la emergencia de la pandemia, tiene mucho que ver con la falta de institucionalización de los estados para defenderlos. Los derechos humanos los ciudadanos los podemos denunciar, los derechos humanos los ciudadanos podemos comentarlos y educarlos, pero muy difícilmente vamos a poder protegerlos si no contamos con los instrumentos estatales, los instrumentos necesarios para poder hacerlo en cuanto a su defensa, salvando la promoción. Evidentemente hay una tentación desde hace mucho de imponer los derechos económicos, sociales y culturales por encima de los derechos fundamentales, civiles y políticos, vamos a ponerlo, ¿no? En una, no sé si desnaturalización sería algo muy duro de decir, pero en una búsqueda de poder, vamos a decir, que intenta darle una categoría sobre los derechos, pero nos olvidamos de un concepto fundamental de los derechos humanos, que los derechos humanos no son, no pueden ser categorizados, son indivisibles, son progresivos, son de igual valor. O sea, no podemos decir que la restricción de un derecho se da per se porque ese otro derecho parecería ser más importante. La restricción aleatoria que se puede dar un derecho tiene que estar en función del compromiso de todos los derechos humanos, no de una situación específica. Ahora, probablemente pues esta emergencia de sistemas autoritarios que van desde autoritarismo light, vamos a decir, hasta verdaderas dictaduras, tratan de buscar una recategorización de los derechos humanos y lo van a intentar, pero yo soy optimista. Al final del día creo que al fin y al cabo la libertad del ser humano, la dignidad del ser humano termina por imponerse y vamos a reencauzar la verdadera evolución de los derechos humanos. Nosotros en Bolivia ya estamos lográndolo. Ojalá este episodio sea continuo, no nos pase lo que le ha pasado a nuestros hermanos argentinos, de involución en materia de defensa y de promoción de los derechos humanos. Les agradezco mucho y me hubiera encantado estar mucho más con ustedes. Permiso. Muchas gracias Rubén, es un placer haberle tenido aquí en la mesa y gracias por su tiempo. Le pasamos la palabra en este momento, otra vez en segunda ronda,
pues a Carlos Goder. Carlos, ¿qué piensas? Al final tú comentabas durante tu intervención que efectivamente, ¿no?, esta crisis ha servido incluso para debilitar aún más la estructura de derechos, ¿no? ¿Qué ideas tienes al respecto sobre este tema, sobre pandemia y derechos humanos? Desde Se Dice Libertad, la organización a la que pertenezco en Venezuela, acuñamos un término que es el tiranovirus. Y en vez del coronavirus, lo que queremos era poner el acento en el riesgo de tiranía sobre los derechos humanos, precisamente por el virus. Vamos a ver. Por un lado, creo que quizás esta crisis del coronavirus nos coloca en un tema de cómo, si esto tiene sentido, esto que voy a decir, cómo le damos una ponderación, un peso a ciertos derechos respecto a otros. O sea, es decir, tenemos toda una serie de derechos humanos y quizás esta crisis está invitando a que pongamos el acento en uno, que es el derecho a la salud. Sabemos que existe un compromiso dentro de las metas que tenemos que tener como un marco de referencia, pues, de desarrollo sostenible, todos los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Eso es un tema, pues, como un leitmotiv que hay que tener en cuenta. Uno de los temas es el acceso a la salud, es uno de los temas que está entre esos compromisos. Entonces, uno de los grandes temas se le está colocando más acento es a este de salud. La pregunta es en detrimento de qué otros derechos, ¿no? Por ejemplo, por defender a la salud, pues puedes estar castigando el derecho al trabajo, puedes estar castigando los derechos de reunión. Es decir, esta crisis no ha terminado y va hasta el 2021. Entonces, ¿qué preocupa? Que la gente hoy en día no puede asociarse. El derecho a educación, por ejemplo, mucha gente ha abandonado el sistema educativo. Bajo el argumento del derecho de salud, lamentablemente muchos muchachos o no tienen la conectividad porque están en el medio rural, o sencillamente esto terminó siendo una invitación a dejar el sistema educativo, o sea, sobre todo entre las mujeres, ¿no? Entonces, primera pregunta que lanzo, primera preocupación es si colocar el acento en derecho a salud compromete otros derechos. Ahí no puedo evitar un poco la visión de economista, ¿no? De que siempre estamos pensando en costos, beneficios, quizás, pero si tiene sentido lo que digo, ¿a quién se le pone más el acento ahora, no? Siguiente tema que me preocupa, mira, el tema de que se está, y me sorprende que lo he oído de gente muy talentosa y muy seria, ¿no? Están creyendo que la gestión que se hizo en China de esta crisis es ejemplar, que como allá hay un sistema más autoritario o más fuerte, eso ha ayudado a manejar mejor la crisis. Discrepo de esa visión. Primero, preocupa que la agenda del Partido Comunista Chino está permeando organizaciones que deberían haber defendido los derechos humanos, como es la Organización Mundial de la Salud, donde está excluida, por ejemplo, Taiwán, por el hecho de que, como dijo el embajador Cuellar, hay búsqueda de poder. Los derechos humanos generan relaciones de poder, dependiendo de quién los proteja. Entonces, es inquietante pensar que una salida autoritaria, una salida única, sea la respuesta institucional que debemos dar, prohibiendo las iniciativas o los derechos de asociarnos, los derechos de expresarnos. Es sabido, está probado, y ya con eso concluyo, que en China no se denunció desde el inicio lo que estaba ocurriendo con la pandemia. La Organización Mundial de la Salud no tomó medidas oportunas, incluso llegaron a decir que las máscaras, las mascarillas no eran necesarias. Esto que salva vidas, la Organización Mundial de la Salud en un momento dijo que no era necesario. Entonces, me preocupa eso. Estamos tomando esto como una excusa, y con eso cierro, para vulnerar otros derechos y sobre todo para colocar en entredicho la libertad bajo el argumento de un derecho a la salud que quizás ha fallado precisamente porque no se gestionó bien desde los que debían haberlo defendido, los gobiernos. Si hubiese habido suficientes unidades de cuidados intensivos, no sé, se enrola la plata a los gobiernos que la proveen los hospitales, quizás no hubiese tenido que hacerse cuarentena, porque apenas 6% de los que se infectan de coronavirus van a una UCI. Entonces, bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Muy bien, le pasamos esta vez la palabra a Jesús María Alvarado. Jesús María, nuevamente, ¿qué opinas? Pandemia, derechos humanos. Yo creería, Eduardo, que en términos generales sí hay una potencial amenaza. A ver, y esto se discute mucho, ¿no? En el sentido siguiente, no veo que luego de
finalizado la pandemia, porque se haya conseguido una vacuna, porque milagrosamente el coronavirus desaparezca por la providencia o porque la ciencia haya conseguido unos mecanismos para minimizarlo, los estados echen para atrás una cantidad de programas y de legislación y de regulación que se va a empezar a fomentar para poder combatir no solamente la pandemia, sino también para fomentar distintos programas sociales, distintos programas de seguridad social, etcétera. Entonces veo que realmente hay el peligro de que probablemente no exista una vuelta atrás en ese proceso de expansión de los poderes estatales. Ahí veo un peligro en cuanto a la pandemia. A la vez, claro, también depende del arreglo institucional. Yo creería que hay países, ahí tú tienes, Eduardo, y a lo mejor algunos de los compañeros aquí tienen experiencia, pero tú eres uno de los que abogas por eso, yo estoy de acuerdo. Es decir, dependiendo de ese arreglo institucional un poco policéntrico y que permita distintas jurisdicciones, un sistema federal, por ejemplo, hace más difícil que exista un solo centro de decisión gubernamental. Entonces, en esos sistemas donde no hay ese poder monocéntrico tan fuerte, yo creo que permite que no haya una amenaza, al menos total. En Europa creo que se habla mucho de la experiencia alemana, quizás por la sensibilidad de lo que ocurrió allí en la primera mitad del siglo XX, pero en países como los nuestros, en América Latina, donde por más que se hable de federalismo o países de estados unitarios con descentralización, sigue habiendo un énfasis desmedido en la toma de decisiones centralizada, y por tanto en esa toma de decisiones centralizada, bien porque como decía el profesor Barreda, estos países, algunos de ellos ya caminan en una senda de autoritarismo cada vez más creciente, y el coronavirus lo que ha hecho es, a mi criterio, pavimentar más ese proceso de autoritarismo. El caso más patético es mi país. Si vieron, Maduro acaba de publicar una ley que parece una ley menos técnica, más burda y por tanto más peligrosa que la de Adolfo Hitler en el 33, donde le llama ley antibloqueo, y él mismo se arroga poderes para desaplicar leyes. Él mismo como presidente de la República, y además como presidente de la República decide cuáles son las leyes que se van a aplicar o no, y cuáles son los contratos de interés estatal que deben aprobarse. O sea, es una cosa pavorosa, pero cabe dentro del autoritarismo creciente de Venezuela, aceitado por el coronavirus, en el que básicamente, bueno, por el tema de la comunidad internacional y el bloqueo, justifica, según él, la toma de estas decisiones. Entonces yo te diría y les comentaría que yo creo que sí hay amenazas generales en temas de libertad, en temas de propiedad, sobre todo, pero también habrá casos en donde ciertos países, por arreglos institucionales, pudieran de alguna manera atenuar esta crisis de Leviatán acelerado constantemente y potenciado. Y por último, solo muy rápido, pareciera que hay una especie de desmemoria, porque pareciera que es la primera pandemia que nosotros estuviéramos afrontando. Hay como una especie de ignorancia de la historia y desdén por la historia, y a veces una fragilidad un poco como seres humanos de no aceptar, no sé, un evento tan, que diría yo, a veces tan común, ¿no? Entonces creo que hay una sensibilidad mayor que probablemente tiene que ver con los derechos humanos. Sí, sí. Usted, don Luis, lleva muchos años involucrado en la defensa de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo ve la situación de la pandemia? ¿Ve que ha sido un golpe para la protección de los derechos humanos o en el fondo, pues quizás pues, es un problema de coyuntura, pero que se resolverá a corto plazo? El micrófono, ahí, sí. Gracias, profesor. Tengo un nieto de 6 años a quien es imposible mantener en silencio, entonces debo mantener el micrófono apagado, que de cualquier manera pueden ser interrumpidas por dicho nieto. Yo distingo entre cómo se enfrentó la pandemia y qué va a pasar después de la pandemia probablemente. El derecho a la salud es un derecho de la mayor importancia porque tiene que ver con que podamos disfrutar de los demás derechos.
Si el derecho a la salud no se respeta plenamente, incluso eso puede llevar a que ya no existamos, a que muramos. Y en mi país, el gobierno mexicano ha manejado con suma negligencia el asunto de la pandemia. Incluso durante mucho tiempo desaconsejó el uso de mascarillas, prácticamente no ha hecho pruebas para detectar a los contagiados, y ahí hay una violación gravísima al derecho a la salud, una violación realmente muy grave. Ahora, creo que hay medidas que son razonables y que no afectan derechos humanos. Por ejemplo, si un gobierno impone el uso de mascarillas bajo conminación de multa, eso me parece muy razonable porque uno tiene derecho a hacer con su vida y con su salud lo que quiera. A lo que uno no tiene derecho es a poner en riesgo la salud, a estrellarse con su automóvil, pero si uno maneja alcoholizado, pone en riesgo no solamente su vida, sino la vida de todos aquellos que se crucen en su camino. Bueno, eso respecto de cómo debe enfrentarse el asunto de la pandemia. En México la cantidad de muertes ha sido terrible. Dijo el subsecretario de Salud, que es el encargado de manejar el asunto, que si llegábamos a 60,000 muertes, eso sería un escenario catastrófico, pero parece que hemos llegado no a 60,000, sino a 250,000, porque aunque la cifra oficial es de 80 y tantas mil, hay estudios muy serios que muestran que el número real de muertes es del triple. Muy sorprendentemente, el presidente mexicano dijo que la pandemia le venía como anillo al dedo a su proyecto de gobierno y ha cancelado una serie de apoyos, quiere cancelar fideicomisos para que sirvan para apoyar la ciencia, la tecnología, las artes, la cultura, la educación, etcétera, lo cual a mí me parece claramente violatorio de los derechos humanos. Entonces, creo que la pandemia podría servir en un gobierno comprometido con los derechos humanos y con el bienestar de la población para fortalecerlos, para decir, bueno, por ejemplo, estamos viendo que tenemos deficiencias muy serias en el sistema de salud, vamos a invertir más en este sistema, pero también puede servir para reforzar medidas autoritarias y puede servir como una coartada excelente para seguir atacando los derechos humanos. Muchas gracias, profesor. Con base en todo lo que están comentando, que me parece muy interesante, parece que existe una relación entre democracia y protección de los derechos humanos, ¿no? Pero también parece que hay como una percepción equivocada quizás de la democracia en algunas realidades nacionales, ¿no? Yo es un debate que hemos tenido en la universidad alguna vez, ¿no? Esa idea de democracia liberal versus democracia popular o populista, ¿no? Podemos intuir, no sé si afirmar, intuir por lo menos, que los problemas de percepción alrededor de la democracia erosionan como consecuencia esperada, no como consecuencia inesperada, como consecuencia esperada, la estructura de derechos humanos. Yo, hablando de España y un poco viendo la situación actual que hay en mi país, que es una situación complicada, ¿no? En lo económico, en lo sanitario, en lo vinculado a libertades, porque pues evidentemente cuestiones como la libertad de prensa, que estaban fuera de toda duda, ahora están en duda, ¿no? El gobierno filtra preguntas, ¿no? Era una cosa inaudita, ¿no? Ahora filtra preguntas, pacta preguntas con periodistas, cosas así para aparentar normalidad cuando no hay normalidad, ¿no? De repente el sistema de Internet para algunos periodistas no funciona y se desactivan en las ruedas telemáticas y cosas así. Se amenaza y persigue a algunos internautas. Hay problemas, pues, por ejemplo, definitivamente en cuanto a derecho de reunión, la libertad de asociación, hay un sinfín de problemas. Pero yo veo que también hay un problema genético, estructural, la concepción de democracia, ¿no? O sea, la democracia como una imposición de la mayoría sobre la minoría, cuando
en palabras de Sartori y otros grandes, ¿no? La democracia es lo contrario, es el respeto a los derechos de la minoría, no la imposición de la mayoría. Podemos más o menos alertar a la gente, ¿no? que nos ve y que nos rodea, que quizás hay que pelear la definición de democracia porque la estamos perdiendo. O sea, al final la gente piensa que democracia es yo he ganado una elección, tengo la mayoría y porque tengo la mayoría y tengo el apoyo popular, el profesor de la Barrera decía, el populismo, claro. O sea, tengo el apoyo de la mayoría y puedo ordenar, hacer y deshacer sin respetar la división de poderes, sin mostrar respeto por el imperio de la ley. El imperio es de las personas, ya no de la ley, y el tema de la sociedad civil también se falta el respeto, se instrumentaliza. Porque quizás ahí está un poco el origen de la enfermedad del sistema y sobre todo en nuestro entorno cultural iberoamericano, ¿no? Que estamos como distorsionando nuestra definición de lo que entendemos por democracia y eso a lo mejor quizás está matando la democracia, que es lo curioso, y con ello debilitando la estructura de derechos humanos. Pero bueno, le voy a pasar la palabra a Jesús María Alvarado en esta ronda para que sea el primero en hablar. Gracias, Edu. Efectivamente, yo estaría de acuerdo con tu planteamiento. Básicamente creería que la inflación, diría yo, del concepto de democracia es un problema. Si democracia es todo, no es nada. Y eso es uno de los grandes problemas que han planteado muchos autores. O sea, hoy en día pareciera ser bastante impopular defender una concepción minimalista de la democracia o procedimental de la democracia, que yo creería que es como que el basamento para poder hablar de democracia y decir, bueno, la democracia es un método para la resolución de problemas políticos, un método pacífico para la transferencia del poder, es básicamente un sistema que permite y se afianza sobre la libertad política. Bueno, hoy ese basamento pareciera no ser suficiente y entonces, además de esa definición minimalista de democracia, es democracia los derechos sociales, es democracia determinadas acciones de gobierno muy concretas, es democracia básicamente los servicios públicos. Entonces, claro, al final se va ampliando tanto la democracia. Yo creería que en países como los nuestros, donde no se da ni lo uno ni lo otro, entonces el responsable es la democracia como tal, o al menos la concepción de democracia que tenemos. Y frente a ello, bueno, la cantidad de movimientos que hemos estado viendo en los últimos décadas en América Latina y en otros lugares, que ya son prácticamente enemigos directos ya de la democracia como tal, sea la minimalista y no la otra. Y eso es un gran peligro también. Yo creería que el debate ahí también definicional, como tú bien planteas, es importante y tratar en la medida de lo posible de aclarar que la democracia sin un piso, y eso es básicamente el piso del Estado de Derecho, puede llegar a ser igual de letal, puede llegar a ser igual de peligrosa. Y la otra cuestión que yo creo que es importante, yo no soy politólogo, pero tú sí, y a otros que pueden estar, pero también es ya un poco ya la concepción de política moderna que tenemos, es una concepción ya muy voluntarista, muy agresiva, la pérdida de ciertos consensos democráticos que no son el fundamento como tal de la democracia, pero es un subsistema importante, el sistema político constitucional. Esto que dice un poco Levitsky, bueno, cómo de alguna manera actores políticos pueden permitir que el sistema flote, cada vez lo veo más difícil, cada vez lo veo más complicado, y eso está acabando la democracia definitivamente. Yo pongo el ejemplo y es que el caso de Venezuela nació como una democracia de una vez social. Entonces, claro, la gente en el año 58, cuando salimos de las dictaduras militares y se instaura el sistema democrático y ese sistema democrático social, la gente asoció desde el primer momento que democracia implicaba que el gobierno tuviese acciones de gobierno muy específicas para el reparto de la renta petrolera.
Y eso significó que el Estado fuese el gran agente transformador de la sociedad, el gran planificador estatal, el gran controlador de la economía. Y eso, al final, cuando ya básicamente el sistema interventor se vino abajo, no solamente la gente asociaba malas acciones de gobierno concretas del gobierno, sino que la gente asociaba que no había democracia. Y de ahí también, que era la democracia punto fijista, la democracia de los partidos políticos y todo lo demás, y la gente, bueno, se fue hacia El Salvador, que en este caso fue Chávez, quien dijo, y termino con esta frase, como tú bien la planteabas, Eduardo, que ahora iba a inaugurar otra democracia, que era la democracia protagónica, participativa, y luego después le bautizó socialista y así sucesivamente, que el primer escándalo fue en la declaración de Quebec cuando dijo que la democracia representativa era un absurdo. Y entonces, claro, frente a eso, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. En los términos de Sartori, democracia socialista es un contrasentido. Si lo que estás usando es el socialismo para destruir la democracia. Entonces yo diría que el campo de las ideas es un tema importantísimo y que tiene efectos prácticos, tiene consecuencias. Le pasamos la palabra, muchas gracias Jesús María, le pasamos la palabra a Luis de la Barreda. Profesor, ¿qué opina al respecto? El micrófono otra vez. Y desde aquí le enviamos un saludo a su nieto, porque eso es una bendición, una bendición. Yo creo que la democracia básicamente tiene 3 puntos principales. Es un gobierno que debe elegirse en las urnas, en unas elecciones totalmente limpias, transparentes, muy bien supervisadas por un organismo autónomo que no dependa del gobierno. Tiene que ver con el respeto a la ley y tiene que ver con el respeto a las minorías. Tiene que ver, cuando hablo de respeto a las minorías, tienen que respetarse las libertades de las minorías en todos sentidos, su libertad para organizarse e intentar llegar a ser mayoría. Esos son 3 puntos básicos. Ahora, estoy convencido de que no podría haber un respeto a los derechos humanos sin un régimen democrático. Y los derechos humanos abarcan el respeto a las libertades, el respeto al estilo de vida que cada quien elija, siempre y cuando respete las leyes y respete los derechos de los demás, y también abarca los derechos humanos, el concepto de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la dignidad. Tiene que garantizar los derechos humanos un modo de vida decoroso para toda la población. No veo ninguna contradicción entre los llamados derechos individuales y los llamados derechos sociales. Creo que todo derecho es individual y cuando se habla de derechos sociales son los derechos que cada individuo tiene a tener ciertas condiciones de vida que le permitan una vida decorosa. Y creo que a eso tenemos que aspirar, que eso se ha conseguido básicamente en los países europeos, principalmente los países escandinavos, y que aquí está muy lejos de lograrse. Y cuando se pone como pretexto de que hay que respetar los derechos sociales para atacar a los derechos individuales, los resultados han sido pésimos. En Venezuela, por ejemplo, el chavismo dice amar mucho a los pobres y los ama tanto que los ha multiplicado. El porcentaje de pobres en Venezuela ha crecido de una manera enorme durante el chavismo. Y eso mismo está pasando en México. El gobierno mexicano ama tanto a los pobres que los ha multiplicado y los sigue aumentando cada día. Sí, sí. Muchas gracias por los comentarios. Y cerramos esta ronda pues, con Carlos Gueder. ¿Qué opinas? Aquí estamos. Mira, bueno, lo primero que yo apuntas a un problema muy bueno, que es este debate entre libertad y democracia, ¿no? Comentamos que desde CEDICE estamos promoviendo, y los invitaremos a que se sumen a un evento con la profesora Elena Rosenblatt, quien recientemente en castellano se ha publicado por Planeta su libro La historia olvidada del liberalismo.
Es un libro muy bueno porque rescata, es de 2018 en inglés, la traducción es de 2020, marzo del 2020, y bueno, se demoró un poquito ya la librería por la pandemia, claro. Entonces lo adquirimos recientemente en Colombia y ese libro rescata lo que tú acabas de mencionar, Eduardo, muy adecuadamente, que es que sí, que realmente si tú vas a las raíces liberales, sobre todo en Francia, ¿no? La Revolución Francesa y todo esto, los primeros liberales, y por ejemplo Benjamin Constant, etcétera, pues tenían descreencia de lo popular, ¿no? O sea, la democracia les parecía que incluso podía generar un tipo de tiranía o de opresión. Entonces ese debate tú planteas, que también, por ejemplo, está en ese libro de Norberto Bobbio, muy bueno, del Fondo de Cultura, ya que es de México, donde está el profesor Barreda, han publicado cosas buenísimas. Ese debate entre libertad y democracia es bueno rescatarlo y verlo. Ahora, si aterrizamos el tema en tu pregunta de los derechos humanos y democracia, yo creo que el problema es cuando tú confundes democracia con simplemente el acto del sufragio, ¿no? O sea, el profesor Barreda ahora señalaba pues 3 requisitos, ¿no? Uno de ellos es el sufragio, pero el tema es cuando tú quieres legitimar mediante el sufragio cualquier tiranía, ¿no? Y no es solamente de estos países, pues el Brexit fue un poco eso, ¿no? Un referéndum donde tú estás legitimando con información falsa que te sales del bloque, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que tú confundes democracia con sufragio, es lo que está pasando en Venezuela, como decía también ahora hace un momento mi compatriota Jesús María, tú pretendes legitimar toda tiranía se considera democrática, ¿no? Las repúblicas soviéticas eran democráticas, ¿no? O sea, todos tratan de colocar el acento en eso. ¿Cuál es la esperanza que yo veo para que la democracia defienda los derechos humanos? Lo que yo llamo las organizaciones intermedias, es decir, la democracia con sus imperfecciones y más o menos aplicación, si es vibrante, si logra ser vibrante y la gente participa, debería poder permitir que las personas a través luchen por sus derechos humanos dentro del juego democrático. ¿Cómo lo harían? Pues participando, organizándose. Por ejemplo, hay un libro fantástico que sacó hace poco de Nicolás Taleb, que se popularizó mucho con el Cisne Negro, ¿no? Ese libro, él se llama Skin in the Game en inglés y creo que lo trajeron por dejarse la piel. Él analiza una cuestión muy interesante, cómo grupos pequeños, que inicialmente eran minorías, si tienen cierta escala, están dispersos y son exigentes y luchadores, pueden lograr que sus derechos se consigan. Ecologistas, la población homosexual, muchos grupos minoritarios que hoy en día han logrado que sus derechos se respeten, lo han hecho porque dentro de las reglas democráticas han creado organizaciones intermedias que son pues clubes, asociaciones que pueden ser de vecinos, etcétera, iglesias que han logrado defender esos derechos dentro de las reglas democráticas. Un caso importante, los partidos políticos deberían ser defensores, guardianes de la democracia y de los derechos humanos. Entonces yo, resumiendo, diría que la democracia, en la medida que es vibrante, que es participativa, no solo este tema de participación de calle, que también se confunde la democracia como que es que vamos a salir a protestar y vamos a romper todo, ¿no? Que lo estamos sufriendo en todas las latitudes. No, es organizarse, es poder reunirse, es poder exigir que los derechos de los grupos se concreten, pero desde una perspectiva activa. Eso es la esperanza que yo veo. ¿Qué me preocupa? Que con todo este escenario de coronavirus, y ya con esto cierro, pues se está limitando esa interacción, ¿no? O sea, cada vez estamos interactuando menos, ¿no? Y eso de alguna forma también puede ser un riesgo para que estas organizaciones intermedias sigan. Ya ni siquiera, pues estamos mencionando ahora el caso del nieto del señor de la Barrera, pues ya ni siquiera para ir a la escuela, ¿no? Ya casi a socializar. Entonces, en la medida que nos están restringiendo esa interacción, pues yo veo un peligro, ¿no? Veo que peligra la democracia y pueden peligrar los derechos. Hay alternativas, por supuesto, pues. Esta es una, las plataformas tecnológicas, etcétera. En resumen, yo creo que en la medida que la democracia es vibrante, que hay organizaciones intermedias, muy diversas, iglesias, partidos políticos, clubes, asociaciones, sí puedes proteger los derechos humanos dentro del juego democrático. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar esta, la verdad, muy interesante tertulia, la última pregunta a la ronda es una pregunta que hacemos a todos los que han pasado por aquí, que a todos los que han pasado por más de 30 videos y tal, ¿no? Y es la pregunta, pues, la pregunta para cerrar, ¿no? ¿Optimismo o pesimismo? ¿Qué nos depara el futuro? Porque como titula el último libro de Mario Vargas Llosa, tiempos recios, ¿no? Tiempos recios nos toca vivir, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro en su opinión? Hay una ventana de oportunidad para proteger la estructura de derechos y libertades.
han llegado para quedarse los derechos y libertades de las personas y no correrán riesgo, o por el contrario, y en función de determinados países, lo que se está observando es que nos va a tocar pelear y nos va a tocar dar, digamos, esa batalla de las ideas y defenderlos en las instituciones duramente, porque hay tensiones liberticidas y contra esa estructura de derechos y libertades civiles, ¿no? ¿Qué opinan, no? Y como ahora ya también Jesús María se nos tiene que ir en breve porque tiene otro evento en otra plataforma de estas, pues le voy a dar las primeras palabras por si no acabamos en la hora, que yo le prometí que esto era una hora. Jesús María, pues, ¿qué opinas al respecto? ¿Optimismo, pesimismo? ¿Cómo ves el futuro a medio plazo? Bueno, a ver, me parece difícil pregunta, pero ya que me conoces y tengo que ser honesto, yo en lo personal soy pesimista, pero ese pesimismo no es malo, no me hace infeliz. Pesimismo aquí en el sentido de que no creo que las cosas vayan a mejor, pero frente a ese pesimismo, lo que sí creo es que sí tengo una confianza optimista en los que defendemos la libertad. O sea, creo que ese pesimismo, es decir, las cosas pueden ir a peor, más bien nos va a sacudir, porque yo creo que en los ambientes liberales hace falta que nos sacudamos también un poco. Entonces, a cosas muy concretas. Uno, a velar por a velar y empezar también a tener una visión más constructiva sobre los retos que tenemos a nivel institucional, los retos que tenemos, como tú bien decías, Eduardo, a nivel de la batalla de las ideas, de los conceptos, de las definiciones, etcétera. Y luego, tercero, bueno, yo creo que es importante apostar, como hacen ustedes en estos foros, a los jóvenes, a la gran cantidad de jóvenes que hoy en día están ahorita en las redes sociales y todo, pero ya no solo en las redes sociales para ver fotografías de Kim Kardashian y todo lo demás, sino eventos como estos que permiten que se discutan cívicamente cuestiones que yo creo que son importantes para ellos. Entonces, en ese sentido, tengo una confianza, un optimismo en la gente, pero yo en lo personal siempre soy un poco pesimista, ¿no? No creo que las cosas vayan a mejor, pero bueno, ahí estamos, seguimos en la lucha y les agradezco muchísimo esto. Muchas gracias, Jesús María. Le vamos a dar la palabra a Carlos Gueder. Palabras finales. Sí, bueno, por temperamento, pues siempre optimista, ¿no? Tenemos la esperanza como guía, ¿no? De aquella frase de Henry Ford, que si piensas que puedes o que no puedes, pues tienes razón, ¿no? Dependiendo. Es decir, lo importante es que tenga no sé, un optimismo ontológico para guiar la acción. ¿Qué panorama veo? Mira, sí veo claro lo siguiente, ¿no? Con toda esta crisis que acabamos de tener, surgen dos grandes problemas. Uno, pues que dejamos muy tocados a las personas no solamente en el tema material del ingreso, cuántos negocios han quebrado, cuántas personas se han quedado sin trabajo, cuántas personas han empeorado su ingreso disponible. Riesgo que se exacerba en los países nuestros de América Latina, ¿no? Dentro de la Unión Europea, donde estás tú, yo tengo también la nacionalidad española, pues sabemos que hay cierto espacio fiscal y se han invertido cantidades relevantes, 20 y pico % del PIB en ayuda, ¿no? En Estados Unidos lo propio, pero en estos países de América Latina, que es donde estamos, y por eso pongo el acento acá, pues sí tienen una situación donde dejas muy vulnerable y donde vuelves a colocar en pobreza a muchas personas, ¿no? El profesor Barrea hablaba hace poco de los riesgos populistas y también mi compatriota Jesús María. Entonces yo veo que la región de América Latina es una de las que queda con un panorama sombrío en dos frentes. Uno, el problema económico que se genera, y dos, la represión estatal que se agarra, y tomo la palabra de Luis de la Barrera, de la coartada de la salud. ¿Qué es lo que yo veo positivo en todo este enredo? Primero, que el sector privado ha tenido capacidad de resiliencia y de sobrellevar la crisis. Mira, por ejemplo, el caso de Venezuela, mi país. Bueno, Venezuela está usando disciplina fiscal en esta época. Creo que en México pasa lo mismo. O sea, en este momento que todo el mundo está saliendo a gastar para socorrer, creo que estamos en unos momentos de más disciplina fiscal. Entonces, han tenido que llenarse espacios por el sector privado, no solo por el sector, digamos, filantrópico, de asistencia, de socorro mutuo, ¿no? Entra la iglesia, donde entran fundaciones privadas, sino que hay muchas empresas, y en Venezuela queda un sector privado que está luchando, han tenido que salir a hacer la tarea que el gobierno no hace, ¿no? De hacer llegar medicina, hacer llegar socorro, ¿no? Y contando también el tema de las remesas externas que también se debilitan, ¿no? Porque los que han emigrado, pues
de estos países les cuesta más mandar desde Estados Unidos, desde España, que está muchos paisanos míos, por ejemplo. Pero bueno, hay un sector privado que está teniendo que llenar los espacios que está dejando el gobierno, precisamente porque no están cubriendo. Y lo segundo que yo veo optimista es que, mira, los que somos, pues, acá simpatizantes del liberalismo económico, cuando tú lees las historias de las guerras mundiales y del régimen soviético, tú tenías como cierta envidia, ¿no? Todos estos grandes padres del liberalismo, todos los defensores del siglo XX, menciona nombres, Milton Friedman, que estaban en una guerra, ¿no? Realmente contra el totalitarismo. Pues, hombre, creo que quizás nosotros estamos siendo afortunados, nos está tocando una época bien difícil, donde muy pocos le están apostando a la libertad, ¿no?